El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en calidad de autoridad ambiental, lleva a cabo el presente proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, en cumplimiento al Código Orgánico del Ambiente, el Decreto Ejecutivo número 754, a la sentencia número 01371-2022-00067, emitida por la Corte Provincial de la SUAY, y a la sentencia número 51-23-IN/23, emitida por la Corte Constitucional. Del proyecto denominado Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto minero Loma Larga, bajo régimen de gran minería para las fases de explotación y beneficio. Antecedentes. En el año 2002 se otorgó la licencia ambiental para la fase de exploración avanzada de las concesiones mineras Río Falso y Cerro Casco. En el año 2004 se descubrió el depósito Loma Larga. En el año 2012 se realizó la transferencia de la compañía IAM Gold a favor de la compañía INV Minerales de Ecuador S.A. En el año 2019 se otorgó la licencia ambiental para la fase de exploración avanzada de la concesión minera Cristal. En el año 2020 inició el proceso de regularización ambiental para las fases de explotación y beneficio del proyecto minero Loma Larga, con el registro del proyecto en el Sistema Único de Información Ambiental. En el año 2021 tuvo lugar el cambio de denominación de INV Minerales de Ecuador S.A. a DPM Ecuador S.A. En el año 2022 se otorgó el pronunciamiento técnico favorable que habilita el proceso de participación ciudadana del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto minero Loma Larga, bajo régimen de gran minería para las fases de explotación y beneficio. En cumplimiento a la sentencia en segunda instancia de la Corte Provincial de la SUAY, y como paso previo a otorgar la licencia ambiental, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica llevará a cabo el proceso de participación ciudadana para garantizar el derecho a la consulta ambiental. Descripción del proyecto. El proyecto minero Loma Larga está ubicado en la cordillera occidental de los Andes, a una elevación de 3.800 metros sobre el nivel medio del mar, en la provincia de la SUAY. El proyecto minero está ubicado a aproximadamente 60 kilómetros del suroeste de Cuenca y aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Girón. La infraestructura vial local y regional actual proporciona un acceso adecuado al lugar del proyecto. El Aeropuerto Mariscal Lamar, situado en la ciudad de Cuenca, es el más cercano al proyecto. El proyecto minero Loma Larga se desarrollará como una mina subterránea de oro, plata y cobre para extraer el mineral del yacimiento ubicado en la concesión minera Cristal, resultante de la acumulación de las concesiones mineras Cerro Casco, Río Falso y Cristal, posterior a una división material efectuada para prevenir impactos en Quimsacocha. El área de intervención del proyecto minero Loma Larga comprende 84 hectáreas. La mina tendrá una vida de 16 años para todas sus fases, 2 años en construcción, 12 años para la extracción y 2 años de actividades de cierre. Después de la etapa de cierre, se realizarán actividades de monitoreo por 5 años. En el caso de la relavera, el monitoreo será por 10 años. La producción esperada es aproximadamente 3.400 toneladas por día. Proyecto minero Loma Larga. El yacimiento de Loma Larga tiene aproximadamente 1.600 metros de largo, entre 150 y 400 metros de ancho y entre 60 y 80 metros de espesor. El yacimiento está a una distancia estimada de 120 metros desde la superficie. La explotación se realizará en 3 bloques mineros: Sur, Centro, Norte. Loma Larga es un depósito epitermal polimetálico de alta sulfuración que contiene valores significativos de oro, plata y cobre. Método de explotación. El método de explotación del yacimiento de Loma Larga consistirá en perforaciones largas transversales y perpendiculares al rumbo del yacimiento y el método galería y relleno para zonas mineralizadas angostas.
La mina subterránea ha sido diseñada para tener el menor impacto ambiental posible, por lo que se reconformarán las galerías mediante relleno fluido de relave cementado, anulando cualquier riesgo de inestabilidad en la mina subterránea. Adicionalmente, se tiene previsto la construcción de 6 chimeneas de 180 metros de profundidad para ventilación durante toda la vida útil de la mina. Además, contará con una rampa de acceso típica de las minas subterráneas con pendiente inferior al 15% para el ingreso y salida de camiones de carga, la cual se conecta al portal de ingreso y, a su vez, con la infraestructura de superficie. Actividad de superficie. La planta de procesos está diseñada para minimizar el impacto. Otros edificios de infraestructuras auxiliares incluirán oficinas, almacenes, campamentos y vestidores. El mineral de la mina se trasladará por camiones de transporte subterráneo a la trituradora primaria cercana a una distancia aproximada de 700 metros del portal. El mineral se puede descargar directamente a la trituradora o a la reserva en la plataforma de la mina, el área de la planta de proceso, el edificio de molienda y la sala de control se han ubicado en el centro para permitir que los operadores y el personal de mantenimiento tengan un acceso rápido en la planta. La planta de relleno en pasta se ha ubicado cerca del depósito de relaves filtrados para una distancia de transporte más corta. Al ubicar la planta de proceso, el diseño se desarrolló considerando la topografía existente y minimizando el movimiento de tierras de corte y relleno, lo que facilitó el diseño compacto de la planta de proceso. Procesamiento del mineral. El mineral proveniente de la mina se procesará mediante 2 etapas: triturado y molienda. Una vez el material es triturado, pasa a las áreas de almacenamiento, la cual proporcionará un amortiguador de operación entre los circuitos de trituración y molienda. Desde el almacenamiento se abastece el molino y el producto resultante será enviado al proceso de flotación para la obtención del concentrado mineral de cobre y concentrado mineral de oro, los cuales serán espesados y secados previo a su envío fuera de la mina. Gestión del agua. Agua no contactada. El agua que no tiene contacto con la infraestructura minera será controlada, direccionada y transportada hacia los cuerpos hídricos cercanos en función de la topografía de la zona. Agua de contacto. El agua que tiene contacto con la infraestructura minera será conducida a piscinas construidas para ese propósito y luego a la planta de tratamiento de agua. Para minimizar el uso de agua, se tiene previsto su recirculación en el procesamiento del mineral. El exceso de agua tratada seguirá una línea de retorno hasta el sitio de descarga en la quebrada Cristal Alumbre, en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. Cabe señalar que la captación autorizada es de 8 litros por segundo y se estima una descarga variable de 2 a 8 litros por segundo. Agua de uso doméstico. Se contará con una captación de hasta 4.9 litros por segundo en la quebrada Sin Nombre, afluente a la quebrada Cristal Alumbre. Las aguas negras y grises serán tratadas previo a la descarga de hasta 4 litros por segundo en el mismo afluente, en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. Las captaciones y descargas para el agua industrial y el agua de uso doméstico se ubicarán fuera de la zona de recarga hídrica de Cuenca. Gestión de relaves. Una vez extraído el mineral, los relaves resultantes serán enviados al espesador y filtro de relaves para que sean espesados y secados. Los relaves filtrados serán almacenados y enviados a la relavera o a la planta de relleno en pasta para generar el relleno fluido de relave cementado que será utilizado en el relleno de las galerías subterráneas. Para evitar la infiltración del agua en la relavera, se implementará un sistema de impermeabilización con geomembrana de alta densidad durante su construcción y redes de drenaje bajo y sobre la geomembrana, por donde el agua será bombeada y conducida a la planta de tratamiento de aguas. Cierre. 2 años antes de que finalice la etapa de explotación minera y tras implementar el cierre progresivo, la compañía debe presentar el plan de cierre de las operaciones y el programa de monitoreo post-cierre. El proyecto utilizará suelo vegetal recuperado y reservado para la rehabilitación y revegetación con especies nativas de las áreas intervenidas.
El cierre del proceso dejará un paisaje seguro y ambientalmente estable. Diagnóstico ambiental de línea base. Línea base física. Del estudio de la determinación del clima, la geología, la geomorfología, suelos, hidrología, calidad del agua superficial, hidrogeología y agua subterránea, se define que la precipitación anual alcanza en promedio 900 milímetros y una temperatura promedio aproximada de 7 grados centígrados. Geológicamente, el área está sobre la base de la formación Quinsacocha. El tipo de suelo es histosoles y andosoles. Línea base biótica. En cuanto al componente flora, se registraron 191 especies. El área del proyecto está representada por un páramo herbáceo que presenta flora típica. Para el componente fauna se realizó el muestreo de fauna terrestre. Aves, 58 especies de aves. Mamíferos, 19 especies de mamíferos. Anfibios y reptiles, 9 especies de anfibios, 2 especies de reptiles. Insectos terrestres, 9 especies de insectos terrestres. Fauna acuática. Peces, una única especie de peces, trucha arcoíris, que es catalogada como una especie introducida. Macroinvertebrados acuáticos, un total de 865 individuos. Línea base social. Para la caracterización socioeconómica se consideró a las localidades de Durazno, Parroquia Victoria del Portete, Cantón Cuenca. Cristal Aguarongos, Parroquia San Gerardo, Cantón Girón. Y a la comuna Chumblín, Sombrederas, Parroquia Chumblín, Cantón San Fernando, debido a su ubicación con respecto al proyecto minero Loma Larga. Áreas de influencia directa e indirecta. Área de influencia directa. En la zona o territorio donde se manifiestan de forma directa los posibles impactos ambientales generados por el desarrollo del proyecto minero. Corresponde a las localidades Durazno, Cristal Aguarongos, Comuna Chumblín, Sombrederas. Área de influencia indirecta. Es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir, aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental. Corresponde a las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín. Análisis de riesgos. Se consideran aquellas situaciones no rutinarias generadas del proyecto al ambiente y viceversa. Las medidas de prevención, control y mitigación de dichos riesgos se establecen en el Plan de Manejo Ambiental. La cuantificación del riesgo ambiental se basa en una relación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que se produzcan sobre los componentes físico, biótico o socioeconómico. Por lo tanto, el riesgo se jerarquiza como irrelevante, leve, moderado, severo y crítico. Riesgo del ambiente sobre el proyecto. Se considera dentro del componente físico como riesgo leve el geomorfológico y climático. En el componente biótico como irrelevante el taponamiento de tuberías de captación por crecimiento de algas y musgos. Y en el componente socioeconómico como moderado, las posiciones políticas relacionadas a la actividad minera a nivel nacional y el incremento de la inseguridad, asaltos y robos. Riesgos del proyecto sobre el ambiente. Se considera dentro del componente físico como riesgo moderado a los incendios y/o explosiones. En el componente biótico como severo, el incremento de cacería y tráfico de especies. Y el componente socioeconómico como moderado, los accidentes de tránsito con daños materiales y con daños a la integridad física. Evaluación de impactos. La metodología utilizada contempla 3 acciones: identificación de impactos, evaluación de impactos y jerarquización de impactos esperados sobre el medio físico, biótico y socioeconómico según la etapa del proyecto, construcción, operación y cierre. Para la identificación de los impactos se utilizan varios insumos como modelos matemáticos, álgebra de mapas, análisis espacial, información bibliográfica, entre otros. Mientras que la evaluación de los impactos incluye la descripción de las actividades y posibles fuentes de contaminación o alteración en los componentes asociados al proyecto, definición de las áreas de intervención, tipos de afluentes y desechos, entre otras.
Dentro de la jerarquización de impactos tendremos impactos negativos que podrán ir desde una escala de irrelevante, moderado, severo y crítico, e impactos positivos desde imperceptible, neutral, favorable y muy favorable. Por lo tanto, en la etapa de construcción, para el componente físico y biótico se identifica como impacto severo la pérdida de cobertura vegetal, mientras que para el componente socioeconómico, como impacto favorable, la generación de empleo directo e indirecto. En la etapa de operación, para el componente físico y biótico se identifica como impacto severo la variación del caudal y deterioro fisioquímico del agua superficial, mientras que para el componente socioeconómico como impacto moderado, el crecimiento poblacional a nivel parroquial. Y en la etapa de cierre, para el componente físico y biótico se identifica como impacto favorable restauración de hábitats de flora y fauna, mientras que para el componente socioeconómico como impacto moderado la demanda de servicios complementarios. Plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental fue elaborado con base en los lineamientos establecidos en la normativa ambiental aplicable, en el que se detallan las acciones a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir, restaurar y compensar los posibles impactos ambientales negativos o potenciar los impactos positivos. El plan de manejo ambiental para la fase de explotación y beneficio del proyecto minero Loma Larga contiene los siguientes planes. Plan de prevención y mitigación de impactos, elaborado para prevenir, minimizar y mitigar la incidencia de impactos negativos generados. Considera los siguientes subplanes. 1. Calidad del aire. Mecanismos de supresión de polvo. 2. Ruido y vibraciones. Barreras aislantes contra ruido. 3. Calidad del suelo. Control de estabilidad de taludes. 4. Recursos hídricos. Manejo y tratamiento por separado de aguas lluvias, industriales y aguas negras y grises. 5. Flora y fauna. Plan de rescate y reubicación de especies. 6. Recursos arqueológicos. Detener los trabajos constructivos de movimientos de tierras si se detecta la presencia de bienes arqueológicos. 7. Servicios públicos. Promover el consumo responsable de energía. 8. Manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos. Áreas de almacenamiento para los productos químicos, combustibles, aceites o lubricantes acordes a la normativa aplicable. 9. Mantenimiento. Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Plan de contingencias. Comprende el detalle de las acciones a seguir ante una situación no deseada o suceso imprevisto que pueda poner en riesgo la integridad física de las personas, provocar o no daños a los bienes materiales y afectar al ambiente. Las medidas se agrupan en los siguientes subplanes. 1. Eventos naturales. 2. Riesgos exógenos al medio biótico. 3. Riesgos exógenos al medio socioeconómico. 4. Riesgo por incendios. 5. Riesgo por explosiones no controladas. 6. Derrames de químicos o combustibles. 7. Riesgos por ruptura de la relavera. 8. Riesgos por colapso de la mina subterránea. 9. Riesgos endógenos a medio biótico. 10. Riesgos endógenos al medio socioeconómico. El complemento se dispone de los subplanes de evacuación médica y capacitación y simulacros para establecer procedimientos de acción y capacitación al personal para responder rápidamente ante emergencias durante las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto minero. Plan de capacitación y educación ambiental. Su objetivo es desarrollar capacidades internas y externas para la gestión y ejecución de procesos de prevención y mitigación de impactos ambientales y socioeconómicos generados por el proyecto minero, así como crear una cultura de salud y seguridad industrial. Solo considera el subplan de capacitación en salud y seguridad industrial a trabajadores, contratistas, empleados temporales y visitantes en temas de ambiente, salud y seguridad durante las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto minero Loma Larga. Plan de manejo de desechos. Determina el manejo y la disposición final de todos aquellos desechos generados por el proyecto minero Loma Larga,
para evitar afectaciones al ambiente y a la salud humana durante las etapas de construcción, operación y cierre. Considera los siguientes subplanes. 1. Sólidos no peligrosos. Disponer de contenedores en sitios específicos y de fácil visibilidad. 2. Sólidos peligrosos. Contar con registro de generador de desechos peligrosos. 3. Líquidos peligrosos. En caso de lixiviados provenientes del área de almacenamiento temporal de desechos, se tratará en planta de tratamiento de aguas. 4. Líquidos no peligrosos. Antes de descargar el agua de lluvia, el personal deberá verificar presencia o evidencia de contaminación. Plan de relaciones comunitarias. Gestiona responsablemente los impactos que la presencia de la compañía y el desarrollo del proyecto podrían generar en la zona y trata de garantizar que existan las condiciones sociales necesarias para un desarrollo armónico del proyecto en un marco de buena vecindad con las localidades del área de influencia. Considera los siguientes subplanes. 1. Información y comunicación. 2. Compensación e indemnización. 3. Contratación de mano de obra local. 4. Educación ambiental. Plan de rehabilitación de áreas afectadas. Contempla medidas específicas para el cierre progresivo del proyecto minero, es decir, el cierre de áreas liberadas al final de la etapa constructiva y durante la etapa operativa que ya no serán requeridas a futuro. Solo considera el subplan de rehabilitación y revegetación para cierre progresivo. Los procesos de revegetación serán documentados e informados al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Plan de cierre y abandono. Su objetivo es dejar un paisaje seguro y ambientalmente estable al cierre del proyecto minero Loma Larga. Los subplanes se estructuraron por infraestructura, subterránea, pila de almacenamiento de estériles y material inadecuado, planta de procesos, edificios e instalaciones de mantenimiento y relavera. Durante las actividades de cierre, se realizará un monitoreo para confirmar que no se produzcan impactos ambientales adicionales como resultado de las actividades de cierre. Se llevarán a cabo inspecciones periódicas para confirmar que los sitios se dejan limpios y que se están llevando a cabo las acciones de recuperación. Plan de monitoreo y seguimiento. Su objetivo es verificar y documentar la implementación de las medidas de protección ambiental recomendadas mediante un proceso organizado y dinámico de monitoreo, usando los datos para ajustar los planes para abordar cualquier área de preocupación. El alcance del plan de monitoreo y seguimiento contempla el seguimiento y evaluación de las actividades del proyecto minero Loma Larga que pudieran causar impactos tales como monitoreo de calidad de aire y emisiones atmosféricas, monitoreo de ruido, monitoreo de vibraciones, monitoreo de suelos, monitoreo de agua superficial, monitoreo de agua subterránea, monitoreo de efluentes, monitoreo de flora, fauna y áreas rehabilitadas, monitoreo de salud ocupacional de los trabajadores, monitoreo de seguridad industrial de los trabajadores, monitoreo de contingencias y emergencias, monitoreo de la relavera, monitoreo de la pila de almacenamiento de estéril, monitoreo arqueológico, monitoreo comunitario. Plan de seguridad industrial. Establecer las acciones pendientes a la preservación de la salud mental y física del personal de trabajadores, contratistas, empleados temporales y visitantes durante las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto. Considera los siguientes subplanes. 1. Salud ocupacional. Elaborar e implementar un plan de vigilancia de la salud a los trabajadores. 2. Seguridad industrial. Análisis de trabajo seguro y sistema de permisos de trabajo.